Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación les presentamos a nuestra ponente del día de hoy. Lidia Andrade es maestra en pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha obtenido la candidatura a doctor en pedagogía por la UNAM. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del Grupo Macmillan Education. Ediciones Castillo pone a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionar el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea, como el que les presentamos el día de hoy. La conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso Acercamiento a las metodologías de enseñanza disciplinares, que tiene como objetivo la enseñanza basada en las diferentes didácticas de las disciplinas. Puede ver esta y otras sesiones grabadas en el sitio web que tienen en pantalla. Iniciamos el webinar del día de hoy. Adelante, maestra Lidia, bienvenida. Gracias Martita. Bueno, pues bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy, pues aquí conectados en esta nueva modalidad, que bueno, ya no es nueva, pero pues ahora nos tocó enfrentarla. Pues somos una generación privilegiada porque pues estamos al frente y respondiendo a todas estas necesidades que como participantes de la educación pues nos han enfrentado las circunstancias. Entonces, bueno, pues esta modalidad finalmente de trabajar a distancia, que bueno, en Macmillan Profesional ya tenemos pues algo de trayectoria haciendo este tipo de actividades. Bueno, pues ahora tener a tantos compañeros que se han conectado y que se están acercando más a esta tecnología, bueno, pues es un privilegio poder enfrentar estos retos y avanzar con ellos. De tal manera que, bueno, el día de hoy pues vamos a hablar, como lo mencionaba la maestra Marta, que me hizo favor de apoyarnos en esta presentación. Vamos a hablar de las consideraciones para la evaluación. Sabemos que la evaluación es un tema que siempre estamos abordando, que siempre tenemos que estar al pendiente de nuestros estudiantes y bueno, es un proceso que nos acompaña a lo largo de todo el proceso educativo. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar algunos elementos de la evaluación. Esto, por supuesto, mencionaba la maestra Marta, tiene que ver con pues, el estilo de enseñanza, el tipo de disciplinas que manejamos y, por supuesto, nos va a llevar a diferentes reflexiones. Entonces, bueno, pues justo el reto es cómo damos respuesta a estas necesidades que se plantean en la docencia, tanto de planeación como de evaluación y de igual forma como un diseño de secuencia didáctica. Acuérdense que estos tres elementos siempre van de la mano, siempre están de una o de otra manera entrelazados. Planeamos el contenido, planeamos una secuencia y vamos también
enlazando las evidencias de logro de nuestros estudiantes, es decir, hablamos de la evaluación. Así que bueno, pues son los temas que vamos a estar trabajando. Y bueno, pues les voy a pedir, voy a ir abriendo el chat como lo mencionaban. Voy a ir abriendo el chat y se va a permitir que puedan participar. La única situación es que, bueno, lo abrimos, participan y lo volvemos a cerrar para, pues, recopilar más datos en el chat. La primera participación en el chat, que ya lo tienen abierto, es para completar esta frase. Algo que es importante que tengamos en cuenta en este y en cualquier actividad académica es cómo logro que estos momentos se vuelvan valiosos, sean importantes para mí. Ya nos encontramos en este espacio virtual, ya estamos atentos a pues esta información que se está compartiendo. ¿Cómo hago este tiempo valioso? Este tiempo será valioso si yo, es decir, cuál es mi compromiso personal para hacer este tiempo un tiempo de mucha valía. Y bueno, pues veo que ya empiezan a llegar algunos comentarios, así que bueno, vamos a esperar a que empiecen a participar. Y bueno, pues ya le pediré a la maestra Marta, que nos está apoyando el día de hoy, que le agradezco muchísimo, que nos ayude en la lectura. Gracias, maestra Lidia. La maestra Margarita nos dice, aplico lo que aprenda. Maestra Norma, lo disfruto. María de Jesús, aprendo del ejercicio docente que tienen los compañeros. Maestro Edward, lo aprovecho y no lo pierdo en cosas banales. Maestra Cintia, adquiero más y nuevas habilidades. Sergio Muñoz, me comprometo en mi formación profesional, me actualizo. Lorena Casares, tengo disposición para aprender. Maite Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Delfina, trabajo con esfuerzo y dedicación. Maestra María del Socorro, pongo en práctica lo aprendido y lo comparto también con mis alumnos. Maestro José Alfredo, deseo mejorar mis intervenciones didácticas en línea. Maestra Norma, aprendo. Maestra Rosa Nelly, que me comprometa y haga interesante mi clase. María Leticia, me preparo para favorecer las competencias digitales de mis alumnos. Balbina Ruiz, aprendo y disfruto. Yuri Amapola, es valioso si yo me integro con el propósito de aprender. Susana Goya, aprendo a mejorar mi práctica. Maite Pérez, me es grato enseñar. Hay muchas más, maestra. Maestra Lidia, sigo leyéndotelas o... Vamos a la siguiente frase, Martita, a ver si nos pueden compartir. Mis expectativas de esta sesión son, ¿qué les gustaría que sucediera en esta sesión? El tema central es la evaluación y como ustedes saben, la evaluación a nivel de bachillerato, especialmente en estos programas de la UNAM, tiene una carga importante. La evaluación auténtica, que es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué esperamos en esta sesión? Ya tenemos aquí respuestas. Perdón, una vez voy a decir maestra, todos son maestros y maestras, pero para facilitar y que sea más rápido, solo pronunciaré sus nombres. Laura Hernández, obtengo herramientas para adaptarme y mejorar la práctica. Alma de Jesús, pongo en práctica lo aprendido. Esperanza Urbieta, disfruto aprender cosas nuevas. Cristina León, enriquezco mis estrategias de evaluación en preparatoria. Marta Nieto, lograr un método de evaluación eficiente. Maite Pérez, aprender a evaluar de manera eficaz. Lorena Cázares, realizar una evaluación objetiva. Roxana Prince, aplicar la evaluación. María Leticia, aprender a aprender en línea y llevarlo a la práctica docente. Delfina de la Torre, conocer cómo trabajar diferente. Aurea del Carmen, conocer y aprender.
Gracias, Martita. Y la última frase para completar, identificar las consideraciones para mi evaluación y, bueno, mi planeación, como viene en la diapositiva, es importante. ¿Por qué? Para la evaluación y para la planeación. ¿Por qué es importante tomar este taller? Ya tenemos algunas respuestas. Beatriz Mirella, conocer técnicas de evaluación. ¿Cómo evaluar en línea? María de Jesús. José Alfredo, es ver los aprendizajes plasmados en línea creyendo en la confianza de las respuestas. Matilde Gabriela, aprender a evaluar en forma diferente y romper con los paradigmas de siempre. Rosanelli, porque así desarrollo las técnicas para evaluar en línea. Cintia Isabel, a partir de ello puedo adecuar las estrategias de enseñanza y evaluarlas mejor. María Leticia, para aprender a evaluar en línea y conocer más técnicas. Ana Tuz, para tener las herramientas necesarias para evaluar. Edward Cabrera, planear te permite tener una idea general. Evaluar te da una idea si lo que planeaste fue correcto. Delfina de la Torre, concluir objetivos esperados. Hay muchas más respuestas, maestra Lidia. Muchas gracias, Martita. Entonces, bueno, pues con todas estas reflexiones vamos a ir avanzando en este apoyo visual que tenemos en las diapositivas y bueno, pues vamos a ir comentando a lo largo de la sesión pues algunos otros aspectos. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy en esta sesión? Pues vamos a centrarnos en este concepto de evaluación auténtica, que además es un enfoque de evaluación muy cercano al enfoque formativo, por supuesto muy reconocido y de hecho varios autores la ocupan, la mencionan como una estrategia de evaluación que se separa, que se diferencia de un enfoque más tradicional. La evaluación tradicional contra la evaluación auténtica, que también por ahí uno de los maestros lo mencionaba. Los tipos de evaluación, de pronto decimos, bueno, vamos a evaluar y pareciera que simplemente lanzar al grupo algunas preguntas es una evaluación y bueno, pues la idea es que tengamos otras ideas, un concepto diferente al respecto. Y bueno, vamos a tocar, solamente mencionar, porque bueno, ya los instrumentos de evaluación pues son muchísimos instrumentos los que pudiéramos estar considerando. Por lo tanto, bueno, pues solo vamos a mencionarlos para tenerlos en el radar y poderlos ubicar en este enfoque que estamos mencionando de la evaluación auténtica. ¿Qué tipo de instrumentos son los que se acercan a la evaluación auténtica? Entonces, bueno, pues iniciando ya de lleno, ¿qué es la evaluación? Yo les preguntaría entonces también una vez más en el chat, para ustedes, ¿qué es la evaluación? ¿Cómo la han vivido la evaluación? ¿Cuál fue la última vez que los evaluaron? ¿Quién los evaluó? ¿Y qué tal nos fue? ¿Cómo se sintieron en ese proceso de evaluación? Si fue durante su proceso de formación o si fue durante algún elemento propio de la institución en donde ustedes trabajan, porque de pronto hay instituciones en donde constantemente evalúan a sus profesores. Entonces, bueno, ¿cuál fue esa última experiencia para ustedes? ¿Qué es evaluar para ustedes? Algo importante en la evaluación es también reconocer cómo se sintieron. Así que bueno, pues están llegando ya los mensajes. Vamos a escucharlos. Si nos ayudas, Martita. Y bueno, en lo que se pueden empezar a leer los comentarios, bueno, pues algo importante también a considerar es que esta sensación de la evaluación
que pues quienes ya tenemos algo de trayectoria en estos ambientes educativos sucede, es que pareciera o nos hace sentir o nos hacía sentir esta forma en la que parecía un castigo. Se asociaba el hecho evaluativo con un castigo, ¿no? Hasta escuchábamos de pronto a los maestros. Y ahora por portarse mal, pues examen oral, ¿no? Que además era como la forma más compleja y aterradora de evaluar. Eh, pero bueno, ¿cómo lo vivían ustedes? Bien. No sé si Martita estés por aquí que nos puedas apoyar. Sí, maestra Lidia, me escucha. Adelante, por favor. Muy bien. Roxana Prince, que nos dice evaluar en línea, esta era la anterior. Lorena Cázares, proceso sistemático continuo permanente. Yuri Amapola, la última vez que me evaluaron fue para buscar un ascenso. José Alfredo, medir los conocimientos fue interesante y novedoso. Norma Morales, una herramienta que me permite ver los avances de lo aprendido y hacer que mejore en ello. Marta Nieto, medir mi capacidad como instrumento que facilita el aprendizaje. Maite Pérez, es una forma de medir los conocimientos de los alumnos. Brenda Vargas, una verificación de los aprendizajes. Un feedback que nos da puntos de acción. Rosanelli, es plasmar plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. Susana Goya, medir el aprendizaje de los alumnos. Ana Tuz, la medición del alcance de los conocimientos. Una evaluación siempre pone nervioso a cualquiera. Margarita Cortés, evaluación es analizar el grado en el cual se han adquirido los aprendizajes y cumplido con una labor. Cintia Isabel, el proceso de integración de los aprendizajes en conocimientos sólidos que puedan ser significativos para el alumno. Y tenemos muchas más respuestas, maestra. Tú me indicas si deseas que continúe o pasamos a la siguiente. Sí, bueno, vamos a avanzar y después ya retomamos algunos de los comentarios porque se van a ir enlazando algunos de los comentarios que ustedes estaban haciendo con justo esto de la evaluación. Bueno, vamos a iniciar con este concepto de evaluación auténtica. Pues es un concepto, no es tan nuevo, pero bueno, tiene una contraparte a una evaluación más tradicional. Por ahí alguno de ustedes decía, es medir el avance de nuestros estudiantes. Y recuerden que este concepto de medición implica hacer un comparativo entre un parámetro establecido y el nivel al que llegó el estudiante. Esto se hace y se utiliza en las pruebas estandarizadas, ¿no? Algunos especialistas en evaluación nos dicen, bueno, sí se mide siempre y cuando estemos utilizando estándares. Cuando hablamos de evaluación auténtica, cuando hablamos de este concepto que, insisto, se separa de la evaluación tradicional que efectivamente medía, porque se tenían estándares y esos eran a los que se tenían que llegar. Y el alumno, pues, entre más se aproximara a ese estándar, pues mejor puntaje, que además es otro elemento importante en la evaluación tradicional, obtener una puntuación, ¿no? Una indicación alfanumérica que reconociera el aprendizaje logrado. Por supuesto que esto no se descarta porque ustedes dirán, bueno, pues esto sigue pasando y va a seguir pasando porque al final tenemos que hacer una certificación donde diga, este estudiante logró egresar del nivel medio superior para ingreso a la licenciatura. Sin embargo, al interior del proceso educativo, pues bueno, tenemos algunas otras estrategias que no necesariamente desde este enfoque de evaluación auténtica se recomienda que sea solo el número a obtener. Entonces, fíjense, aquí hay algunas ideas sueltas. ¿Qué tiene que ver con la evaluación auténtica?
Pues tiene que ver competencias profesionales, solución de problemas, aprendizaje in situ. Este término de en el momento o en el lugar en el que se está realizando el proceso de aprendizaje es donde tenemos que estar alertas, tenemos que utilizar estas posibilidades de evaluación para poder efectivamente evaluar desde este enfoque a nuestros estudiantes. Esto quiere decir que no es en el papel, dentro de un libro, no es solamente, y digo solamente porque, bueno, esas son nuestras herramientas, ¿no? Y en este caso, en este momento histórico que estamos viviendo, pues tampoco, a veces ni los libros tenemos porque se quedaron en las escuelas. Pero entonces, ¿sobre qué recursos tendríamos que estar avanzando en los procesos de evaluación? Y tenemos estrategias cooperativas, creatividad e innovación, construcción significativa, que también es un elemento que, bueno, pues ha sido muy recurrido. Estos aprendizajes significa esta construcción de conceptos y realidades y procedimientos que tiene en una construcción los estudiantes. Entonces, hablamos de construcción significativa. Tenemos habilidades del pensamiento, dominio de las tecnologías, o bueno, ahora nos empujaron al dominio de las tecnologías, pero bueno, pues cualquier reto siempre es bien recibido y creo que vale la pena arriesgarse. La composición escrita, la ética profesional, es decir, este concepto de evaluación auténtica engloba todas estas miradas, todas estas aristas que pues tenemos que ir consolidando, que tenemos que ir conjugando para poder pues avanzar en este enfoque, movernos incluso. Este punto de valores, por ejemplo, que también se incluye. Porque además, como este enfoque de evaluación no es solamente poner un número, toca a los valores y a la ética, porque el docente tiene que estar muy consciente de que va a separar la parte de tener un número o un símbolo alfanumérico que determine el conocimiento de un estudiante para llevarlo al análisis y a la reflexión al estudiante y a él como docente del proceso que se está realizando. ¿Por qué auténtica? Bueno, este término que tiene mucho que ver con este otro de in situ, es decir, en el lugar, en la situación, en el momento en el que se está construyendo el aprendizaje, entonces llevamos este proceso de evaluación. Y bueno, tiene que ver con actividades que sean realmente significativas. Como lo queremos llevar lo más cercano a la realidad, entonces, pues buscamos que esas experiencias sean realmente significativas. Y entonces a lo mejor ustedes analizarán en este momento y dirán, ¿y cómo le hago si no puedo estar ni siquiera en el laboratorio de clase o ni siquiera los puedo llevar con no sé, el espacio en el que regularmente trabajábamos nuestra clase y podemos verlos y podemos hablar con ellos? Bueno, pues justo todo esto es parte de dar respuesta a estas necesidades en este espacio en el que estamos en este momento, pues son espacios que se están abriendo para poder regresar a esta vivencia con los docentes, a esta comunicación con los docentes, en donde, bueno, pues tenemos todas estas herramientas para escucharnos, para vernos, para estar al tanto de lo que está sucediendo y que, bueno, pues nos permita como docentes avanzar con nuestro grupo. Y dirán, bueno, pero ¿y la evaluación? Porque, bueno, a lo mejor les puedo explicar justo así como lo estamos haciendo en este momento. Prendo mi cámara, les hago algunas explicaciones, les comparto una presentación o les comparto un video o un documento para explicarles algo. Pero ¿y qué pasa con la evaluación?
la evaluación finalmente pues también es un proceso en el que buscamos recopilar información. Debemos tener muy claro que la evaluación es auténtica en tanto se hace, se aterriza en algo significativo también para el estudiante. Y bueno, de pronto tenemos estos conceptos de, bueno, significativo es porque es aprendizaje significativo, ¿no? Como estos grupos de palabras que ya tenemos cercanos al hecho educativo. Bueno, pero también es significativa la evaluación. Cuando una evaluación realmente la aterrizamos a que el estudiante analice su proceso y se dé cuenta de qué está sucediendo para poder finalmente construir y reconstruir, porque bueno, la evaluación puede ser la evidencia de que lo logró o la evidencia de que necesita todavía avanzar en el proceso. Bueno, pues la evaluación misma le va a permitir que sea significativa. Me di cuenta de que no tenía bien consolidado este proceso y por lo tanto regresé en mis pasos y pude reconstruir y ahora lo tengo muy significativamente este aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a centrarnos aquí en la diapositiva para que podamos hacer el análisis de esto, de por qué hablamos de una evaluación auténtica. Porque incluso algunos comentarios de otros cursos me recuerdo que me decían, entonces otras evaluaciones son falsas o por este término de auténticas. Bueno, no, ya les comento, tiene mucho que ver con el ser significativa, que le dé un significado. Y no el significado que leíamos hace un momento en el chat, que decían, es que daba miedo, nos asustaba, bueno, hasta nos enfermábamos del estómago cuando sabíamos que íbamos a tener una evaluación. No, buscamos que sea algo significativo para el estudiante en tanto le permita seguir aprendiendo, en tanto le permita darse cuenta de qué más requiere para llegar a los niveles y a los conocimientos pues que le exigen el curso en el que esté trabajando. Entonces, bueno, ¿qué sucede con los estudiantes? ¿Qué requiere este enfoque de evaluación auténtica para los estudiantes? Bueno, dice que se deben tomar en cuenta lo que el estudiante ya conoce antes de llegar a este curso. Le llaman conocimientos previos. Debemos tener muy claro que en cualquier contenido, para cualquier tema que estemos trabajando, siempre los estudiantes tienen un referente. Puede ser un referente equivocado, pero tienen un referente. Conocen algo al respecto antes de que lleguen a nuestra sesión de clases por primera vez o sobre el tema que vamos a trabajar en esta semana, algo conocen. Y de pronto, pues con los ritmos de trabajo que tenemos en la docencia, en especial en educación media superior, que vamos corriendo de una escuela a otro, de un grupo a otro, de pronto se nos pasa por alto que debemos recuperar qué conocen nuestros estudiantes para tener una base sólida con la que partir y avanzar en nuestro tema, en nuestro contenido a trabajar. Entonces dirán, bueno, pero esto no necesariamente es evaluación. Esto es más bien como el diseño de mi clase, tener en cuenta los conocimientos de mis estudiantes, pero fíjense que esta forma de recuperar estos conocimientos tiene un nombre en la evaluación, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar. Luego nos dice también que el alumno pues tiene lo que acaba de leer, lo que acaba de la explicación que incluso en algunas ocasiones nosotros mismos hemos trabajado con ellos. Entonces tiene un aprendizaje reciente. Y bueno, tiene ya en su construcción o en su formación académica estrategias y por supuesto habilidades. Estrategias y habilidades sobre cierto contenido, pero además sobre cómo trabajar, cómo construir esos nuevos contenidos. Y esto, bueno, pues le va a dar al estudiante una serie de posibilidades
sobre ese tema que estamos trabajando. Porque, bueno, pues va a poder tomar decisiones complejas, va a poder tomar cierta medida, o sea, cierta toma de decisión sobre ese contenido. Incluso el resolver una operación matemática, bueno, el poder tomar esa pertinencia, esa claridad de por qué voy a resolverlo de esta manera y no de esta otra, bueno, pues justamente es parte de este proceso de la evaluación auténtica. Y bueno, pues algo que también en estos enfoques más sociales y que bueno, han retomado tanto la parte socioemocional, pues nos dice que además no se aprende de manera aislada y tampoco tendría que ser la evaluación de manera aislada, porque hay un grupo de compañeros que están viviendo la misma experiencia académica y entonces podemos recuperar entre los compañeros también qué sucedió, cómo fue este proceso, cómo lo estás viviendo, de qué me puedo dar cuenta a través del otro respecto a mi propio proceso, ¿no? ¿Cuántas veces entre los compañeros se comentan, no, bueno, pero tú pues acuérdate que el día que estuvimos estudiando no participaste, o ay, no, yo te pasé los datos para este ejercicio. O sea, ellos se dan perfectamente cuenta, a veces son hasta nuestros mejores aliados cuando necesitamos hacer un análisis social de nuestro grupo, pues entre ellos mismos podemos preguntarles y sabemos perfectamente que ellos se conocen sus propios procesos porque lo están viviendo a la par. Y entonces tenemos aquí, bueno, pues justo un esquemita porque la evaluación auténtica tiene que ver con tanto el docente como el alumno. Ya no es una práctica lineal, ya no es una práctica en donde solo el docente toma decisiones o ejerce el control o impone, ¿no? Que era la práctica tradicional en la evaluación. Ahorita vamos a ver un cuadro que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, de qué sucede en la evaluación tradicional, qué sucede o cuál es la propuesta, ¿no? Al final, pues cada uno tomamos nuestras decisiones como docentes y bueno, pues hay quien me dice, yo sigo haciendo exámenes y esto es lo que a mí me funciona. Simplemente hay que ubicar muy bien pues el enfoque que estamos trabajando y las propuestas o diferentes propuestas que se pueden considerar. Entonces, bueno, en esto de la evaluación auténtica, los dos participantes, tanto el docente como el estudiante, tienen roles importantes. No es ya solo el docente el que define qué sucede con el proceso del estudiante. Tienen incluso a la par la misma responsabilidad. Es responsable el docente de evaluar, pero es responsable el estudiante de saberse evaluado y de participar. Porque además, bueno, en este enfoque, por supuesto, que esta carga punitiva, carga de castigo que se llega a tener en la evaluación, pues se va diluyendo. Y bueno, algo que resulta interesante y que pocas veces me ha tocado escucharlo con los docentes, es ¿para qué me sirve evaluar? ¿Realmente solo estoy buscando poner un número, una letra? Porque la evaluación como propósito tiene una misión importante, que es recuperar información. Cuando nosotros estamos evaluando, estamos recuperando información de un proceso. Estamos dándonos cuenta con esa información de qué sucede. Por eso es tan importante tener muy buenas estrategias e instrumentos de evaluación para que nuestra información sea realmente valiosa y con esa información poder tomar las decisiones que se necesiten tomar. Regresar al tema, ponerle ejercicios extra a nuestros alumnos, rediseñar la clase. Resulta que la información que tengo es que mis estudiantes no comprendieron este tema. Entonces,
con esta información puedo muy bien justificar y además tomar la decisión de reconstruir la clase y volverla a trabajar. También entiendo, porque he estado frente al grupo también por muchos años, que esto de pronto suena muy utópico y que pues así debiera ser en el ideal. Sin embargo, bueno, tampoco es tan complejo. La idea es que se queden ustedes el día de hoy con algunas estrategias para justo aterrizarlo y ahora más en estos nuevos entornos. Entonces, tanto para el docente como para el alumno, se están buscando dar respuesta a estas habilidades por parte del estudiante, ¿no? Darnos cuenta de que realmente está construyendo y en el caso del docente también, bueno, pues seguir conociendo. Acuérdense que nosotros como docentes tenemos dos líneas de conocimiento en la impartición de clases, en el trabajo en clase. Por un lado, es el contenido que estoy trabajando. Si estoy hablando de moléculas, bueno, ¿qué tan experto y qué tanto conozco sobre el tema de las moléculas? Pero si estoy además como docente, tengo que conocer cómo se va construyendo el conocimiento con mis alumnos para poder llevar tanto la parte de contenidos como la didáctica misma. Por lo tanto, bueno, pues este enfoque de la evaluación auténtica lo que tiene como eje central es justamente tener aprendizajes contextualizados, es decir, tener estos diseños de sesión donde como docente aterrice a mis estudiantes en algo muy concreto, que no se quede tan abstracto que no lo comprendan, que no se quede tan lejano de su realidad que no lo vean como útil, sino más bien acercarlos a la realidad y para poder hacer eso, por supuesto que se requiere de conocer muy bien el contenido con el que estamos trabajando. Aquí hemos recuperado de estos dos autores que hablan muy bien de la evaluación auténtica, que es el doctor Ahumada y la maestra Frida Díaz, que, bueno, pues han recuperado y han tenido un seguimiento importante sobre estos temas. Pero bueno, pues son estos dos esquemitas que quería yo compartirles sobre lo que es la evaluación auténtica. Entonces, vamos ahora a hacer esta comparativa. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre la evaluación tradicional que recuerdan y la evaluación auténtica? Pero vamos a hacer un ejercicio, cada quien, si tiene por ahí una hojita, y si no, pues con la memoria, de pronto tenemos muy buena memoria. Hay cosas que luego no nos queremos acordar, pero bueno, ahorita vamos a hacer uso de nuestra memoria. ¿Cuál fue la última vez, la última evaluación que realizó en su grupo? ¿Qué fue lo último que evaluó? Y a lo mejor puede ser ya en estos estados de pues, contingencia, de estar desde casa, pero a lo mejor recuerda la última evaluación que hizo con sus estudiantes. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué instrumento, qué estrategia de evaluación utilizó? ¿Y cómo lo utilizó? ¿Cómo fue esa evaluación? Entonces, recuérdenla, ténganla aquí presente, hagan un poquito ahorita memoria de esa situación, porque vamos a hacer un análisis más adelante. Entonces, en este momento, hagan uso de su memoria, acuérdense cómo fue esta situación y ahora vamos a analizar esto que hicieron, ya lo tienen muy claro. Yo apliqué un cuestionario, yo les hice preguntas, yo les puse para resolver un problema, lo que hayan hecho para evaluar la última vez que evaluaron. Y vamos a hacer el análisis desde estos dos enfoques, la evaluación tradicional y la evaluación auténtica. Y bueno, pues hay que revisar desde cuál es la función principal. ¿Para qué servía la evaluación tradicional? ¿Para qué sirve la evaluación auténtica? Entonces, bueno, pues vamos a ir revisando.
En el caso de la evaluación tradicional, como lo mencionábamos hace un rato y como también alguno de ustedes lo puntualizaba, se trata de dar un número, se trata de dar una calificación o dar un documento que certifica que, o sea, no nos preocupaba el proceso, nos centrábamos en el final. A ver, ya que recorriste todo este tramo, bueno, pues resulta que sí estás acreditado, o ya que terminaste de recorrer todo este proceso, no estás acreditado, no, el puntaje no te permite la acreditación. Esa era la meta, la función principal de una evaluación tradicional. ¿Qué sucede en la evaluación auténtica? Como la evaluación auténtica nos dice que queremos recuperar información para tomar decisiones en el proceso de aprendizaje, no lo podemos dejar al final, porque entonces ya no tenemos tiempo para tomar decisiones. En la evaluación auténtica, lo que nos dice es que debemos constantemente estar buscando la mejora del proceso y dentro de esa mejora, por supuesto, pues le va a impactar a nuestros estudiantes e incluso a mí como docente, porque como todo el tiempo estoy evaluando, estoy observando, estoy tomando notas, estoy haciendo incluso una revisión entre cómo cómo sucede el proceso con este estudiante y cómo sucede con este otro, lo cual nos permite a nosotros como docentes también valorar y analizar nuestra propia práctica. En el caso de la evaluación tradicional, bueno, pues ya al final nos damos cuenta que tenemos un índice importante de reprobación o de deserción, pero ya que se acabó el proceso. Ese es el gran reto que tiene la evaluación tradicional en cuanto a su función. En cuanto a la relación con el aprendizaje, el caso de la evaluación tradicional se da por fuera del proceso. O sea, una cosa es que lo que te voy a hacer un examen parcial y uno final, y al mismo tiempo está corriendo el proceso de aprendizaje, es paralela. En el caso de la auténtica, la evaluación auténtica tiene que estar vinculada perfectamente con la enseñanza, con las actividades de clase, incluso cada actividad que ponemos en clase es una buena herramienta para estar evaluando. Entonces, si ponemos una actividad, si los pasamos al pizarrón, si les pedimos que lean, si les dejamos una tarea, todas esas actividades que hacemos todo el tiempo de manera cotidiana, la podemos estar usando como parte de mis instrumentos para darnos cuenta de qué está sucediendo en el proceso. Por lo tanto, se menciona como inherente, es decir, como arraigada a el proceso de aprender. En el caso de la evaluación tradicional, pues estamos aquí considerando evidencias concretas. O sea, si yo le planteo una multiplicación y da la respuesta, ahí está la evidencia concreta que lo supo hacer. Que se lo aprendió de memoria y esa fue su herramienta cognitiva de mayor peso, la memorización. O que, pues, de pronto se le ocurrió ese número, o que le copió a un compañero y pues nos presentó ese resultado. Como la evaluación tradicional era el final, era el logro, pues nosotros podíamos decir perfectamente, este alumno que resuelve las 30 multiplicaciones es porque ya sabe multiplicar, aunque no conozcamos cómo fue el proceso. En el caso de la auténtica, se tienen que hacer muy cercano al estudiante y por eso dice evidencias y vivencias personales. A ver, pero tú cómo lo resolviste. A ver, pero a ver, tú explícanos. Pero a ver, entonces, si tú lo resolviste de esta manera, ¿cómo puedes, qué puedes opinar de la forma en que tu compañero lo resolvió? Y entonces ahí, por supuesto, en la docencia nos implica una forma más cercana y vivencial con nuestros estudiantes.
¿Qué sucede en los procedimientos? Acá en la tradicional, pues seguramente ahora que hicieron un poco el análisis de cómo me han evaluado a mí como docente, cuál fue la última vez y que nos compartían en el chat, pues regularmente eran pruebas escritas objetivas. Es decir, pruebas que teníamos que responder como un cuestionario, a veces estas actividades de relacionar columnas o estas otras de dejar un espacio en blanco para que el alumno lo complete. Es decir, es un documento que puede ser incluso escrito u oral, porque a veces simplemente hacíamos la pregunta directa al grupo y bueno, pues ellos tenían que comentar, pero con este enfoque de estoy evaluando. No preguntas para retroalimentar y construir en clase, sino es una pregunta, contestas bien, tienes un puntaje, contestas mal, pues tienes otro puntaje. Entonces, ese era el tipo de procedimientos. En el caso de la evaluación auténtica, como todo el tiempo estamos buscando tener evidencias de lo que está pasando con nuestros alumnos, todo lo que sucede se puede volver una herramienta o un instrumento para evaluar. Si estamos considerando o parte de nuestro contenido académico, que ahora lo han incluido muchísimo, tiene que ver con la forma del trato con los estudiantes. Ya ven que ahora la educación socioemocional pues la han incluido muchísimo. Entonces, bueno, pues esta forma, estos procedimientos, pues nos van a permitir estar mucho más cercanos a nuestros estudiantes y pues hay una diversidad de formas de tener una evaluación auténtica. Y tenemos la rúbrica y tenemos la observación participante y tenemos la lista de cotejo, que si se fijan, estos instrumentos no necesariamente nos van a dar un número. De pronto por ahí hay quien le ha puesto puntaje a las rúbricas y entonces resulta que pueden decir, pues, como llegó a tal nivel, tiene tal puntaje. Pero en realidad la esencia de utilizar una rúbrica era más para ver el nivel en el que está llegando el estudiante y en qué momento. O sea, cuándo está llegando a este primer nivel, cuándo por el trabajo que se va haciendo a lo largo del curso, ya llegó a este otro nivel y a ir avanzando. Más que decir, pues le apliqué una rúbrica y tiene 7, porque no es la esencia de la rúbrica. De pronto lo tenemos que hacer así porque también existe una evaluación sumativa a la que tenemos que dar respuesta. Pero entonces, bueno, hay que pensar muy bien cuáles son los instrumentos. En el caso de los momentos, ¿en qué momento realizamos una evaluación? Pues regularmente ya decíamos en la evaluación tradicional, pues se hace al finalizar. Por eso le llaman evaluación sumativa, es decir, al final aplicamos alguna de estos tipos de estrategias y damos un número. En el caso de la auténtica, pues ya lo mencionamos, es a lo largo de todo el proceso. Y ahorita vamos a ver también un esquemita de los momentos específicos en los que se sugiere trabajar en una evaluación auténtica. ¿Quién era el responsable principal? En la tradicional, por supuesto, el docente, por supuesto, era algo totalmente unidireccional. Yo, docente, evalúo a mi estudiante. Punto. Y ahí ya no nos involucrábamos más. Si teníamos un alto índice de reprobación, si teníamos estudiantes que decían, es que yo no entendí el curso, siempre lo asumíamos como de parte del estudiante. Bueno, es que el estudiante no pone atención, bueno, es que el estudiante no asistía a las clases, en fin. Pero después, en este otro enfoque, nos dice que no podemos pensar que solo la carga de evaluar es del docente. Tendríamos que estar pensando que es un proceso colaborativo. Y cuando decimos colaborativo, hablamos de todos los involucrados. El estudiante,
pero sus compañeros, pero el docente. Es decir, toda esta comunidad educativa tiene que participar y tiene que dar opinión de qué está sucediendo. Esto nos implica que tenemos que tener una mirada mucho más abierta y no quiere decir que con esto que nuestros estudiantes nos van a decir qué calificación ponerles, porque de pronto pues podemos llegar a pensar eso. Estamos más bien buscando una forma en la que el estudiante se vuelva partícipe y responsable de su propia calificación, si nos vamos hasta este extremo, pero sobre todo de su propio aprendizaje. Y no nos dejen la carga a nosotros. Estas frases de, pues me reprobó el maestro, con este enfoque ya no se puede dar porque lo involucramos de lleno. Entonces tú eres responsable de lo que a ti te toca y yo voy guiando en el proceso. Entonces, bueno, pues también se va acercando sobre esa línea. ¿Qué sucedía con el error? En el caso de la evaluación tradicional, los maestros teníamos estos marcadores, bueno, los que ya tenemos muchos años en esto, teníamos unos marcadores rojos, de esos que les jalabas una tirita y se iba se destapaba el marcador. Y bueno, nos acabábamos la caja entera de marcadores porque se ponían pues los famosos taches, que después ya se fueron subsanando, me parece que el término es adecuado, y solo se marcaba, pero con rojo, donde había un error. Entonces, el error se señalaba y se sancionaba. Tache, o lo encerrábamos en un círculo para que vieran que ahí tenía un error. Esa era la forma de trabajar o de analizar el error. En el caso de la evaluación auténtica, lo que nos sugiere es reconocer el error, pero darle un uso. No solo marcarlo con estos marcadores rojos que teníamos. No solo marcarlo. A ver, aquí hay un error. ¿Cómo lo reconstruyes para que entonces deje de ser un error? Porque finalmente en la evaluación auténtica lo que queremos es que el estudiante logre el aprendizaje, construya ese aprendizaje, se apropie de esos términos, utilice adecuadamente el procedimiento. Si lo vamos trabajando desde ahí, entonces ya no me interesa si te equivocaste, o sea, ya no sanciono el error, lo utilizo para seguir avanzando. Y entonces, estos ejercicios en donde el estudiante tiene un resultado que no es el correcto, entonces lo llevamos al análisis. A ver, aquí este resultado ni siquiera podemos utilizar, o bueno, se sugiere que no utilicemos esto de está bien o está mal, sino más bien, oye, tienes un resultado diferente al resto de tus compañeros. ¿Qué está pasando? Y entonces llevarlo a este análisis de, pero ¿por qué? A ver, vamos a analizarlo. A ver, todos hicieron esta parte del proceso. Ok, después nos fuimos por esta parte. Y entonces los que ya lo tienen, lo confirman, que además es otro elemento importantísimo en estos procesos de aprendizaje, que nos confirmen. Pero antes nos confirmaban poniéndonos un 10 encerrado en un círculo, o nos ponían un 5 y ahí pues confirmábamos que no era lo que no íbamos por el buen camino. Acá sí se necesita confirmar, pero mediante la demostración del proceso o mediante el uso del concepto. Hace poco con una estudiante del posgrado me decía, yo soy psicóloga, yo doy clases en psicología y me cuesta mucho esto de la evaluación auténtica porque a pesar de que tengo muchos elementos para trabajar desde el análisis con los estudiantes, yo a fuerza quiero regresarme, pero era muy interesante porque ella misma hacía el análisis y decía, me quiero regresar a que pongan el concepto tal cual. Y entonces valorábamos, hacíamos un análisis donde le explicaba, bueno, qué tan importante es tener el término tal cual, porque si se requiere por la precisión técnica de la propia asignatura, pues sí requerimos que el estudiante entonces utilice estas herramientas de memoria, porque bueno, se han satanizado mucho, ¿no?
no es que solo es memorístico y entonces no sirve. No, la memoria también es necesaria. Pero entonces, como docentes especialistas en nuestra área, necesitamos hacer esta segmentación de qué tanto se requiere que sea tal cual con el tecnicismo y cuándo puede ser desde sus palabras porque estamos en el proceso de la construcción. Cuando ya no puede ser el proceso de la construcción, ya tienen que tener esto establecido. Pero llevar a los chicos a esta reflexión. ¿Por qué mi resultado no está igual que los demás? ¿Por qué mi discurso, poniendo el ejemplo que les hacía, por qué este discurso no refleja lo que yo quiero mencionar? Ah, pues porque te está faltando este tecnicismo que tienes que comprenderlo y que tienes que aplicarlo, ¿no? Dependiendo de las asignaturas. Pero entonces, desde ahí podemos ver las diferencias entre evaluación tradicional y evaluación auténtica y qué sucedía con los errores. Ahora, la posibilidad de logro. En el caso de la tradicional, bueno, pues era como teníamos incluso, algunos de ustedes quizá lo recuerden, este listado de temas. Si el alumno conoce estos temas, es porque ya aprendió lo necesario en el curso. Entonces era como segmentado, como esto es lo que tienes que aprender, punto. En el caso de la auténtica, como se les va a permitir a los estudiantes hacerse responsables, copartícipes, analizar, avanzar, entonces, bueno, pues se va dando estas posibilidades de manera, pues, más abierta. O sea, ya no podemos llegar, ya no se daba, porque además también era una condición diferente. Llegábamos nosotros como docentes, especialistas en algún área de conocimiento y bueno, pues nosotros teníamos más experiencia, pero además habíamos recorrido un largo trayecto en diferentes bibliotecas a lo largo de nuestra formación y pues poseíamos toda esa información sobre el tema. Actualmente esto sabemos perfectamente que cualquiera se puede meter a consultar información, que no estoy diciendo sea la más adecuada siempre, pero si localizamos en Google cualquier tema, nos van a aparecer miles de resultados. Entonces ya no es que nosotros seamos los poseedores del conocimiento en absoluto. Significa que nuestros estudiantes también tienen acceso a mucha información, no siempre la más adecuada. Ahí es en donde nuestro papel de docentes, y por eso siempre les digo, ustedes como docentes, nosotros como docentes, siempre vamos a estar muy por encima de el tener un equipo de cómputo en donde consultar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, además de la experiencia, podemos muy bien hacer este filtrado de información que ellos, buscando en cualquier buscador en el internet, pues no pueden hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos seleccionan la información, copian, pegan y a veces ni siquiera la leyeron, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que orientarlos. Y para ello, pues también tenemos que acercarnos a estas tecnologías. Pero esta posibilidad de logro de hacia dónde llevamos a nuestros estudiantes se abre, deja de tener fronteras. Podemos avanzar en las necesidades, cubriendo estas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y bueno, pues ellos generalmente se vuelven muy proactivos y justo a nosotros nos toca llevarlos y orientarlos y centrarlos y regresarlos al camino hacia donde nosotros los queremos conducir de acuerdo a nuestro propio programa e ir haciendo las orientaciones necesarias. ¿Qué significa esto de aprendizaje situado? En el caso de la evaluación tradicional, bueno, pues era independiente, por eso eran pruebas estandarizadas. No interesa si estás en Chiapas, aquí en la República Mexicana, si estás en Chiapas o estás en Veracruz o si estás en Monterrey. Todos aplicaban el mismo examen y daba resultados. Después se ponen a analizar que los niños en ciertas comunidades rurales no acreditaban
porque no entendían este concepto de me subí al metro y luego se subieron 3 personas y me bajé en la siguiente estación y luego se subieron otros y reprobaban y decían, pero ¿qué pasa? Bueno, pues porque no estaba contextualizado. Los chicos en otras partes de la República no entienden qué es esto del concepto del metro más que una forma de medida. Estoy poniendo un ejemplo, incluso un ejemplo muy simple, pero que nos haga permitir entender por qué se tiene que contextualizar, porque de pronto damos por hecho muchas cosas. Les comparto una experiencia en estos cursos que de pronto tenemos oportunidad de participar con un grupo de colombianos que al principio me costaba mucho trabajo entender porque tienen unos términos coloquiales pues diferentes al español en México. Y entonces me explicaban ciertas cosas que no se usaban y bueno, cuando yo también explicaba algunos términos, necesitaba yo como hacer este reflejo si habían comprendido y si estábamos sobre la misma línea en la explicación, porque bueno, pues son falencias, por ejemplo, este término de falencias se usa mucho en Colombia que tiene el sentido de los errores cometidos. Y bueno, es un reto. Entonces, si no lo contextualizamos, bueno, pues podemos estar cometiendo ahí una situación problemática. En el caso de la equidad del trato, bueno, pues acuérdense estas anécdotas que llegamos a tener algunos de nosotros de la fila de los estudiantes que tienen cierto puntaje de acreditación, la fila de los estudiantes que no llegan a cierto puntaje y así como se iba disminuyendo. En el caso de la evaluación auténtica, pues se propone que los estudiantes tengan la posibilidad incluso de aprender del otro, que también entiendo perfectamente, casi siento sus miradas de, sí, se sienta con el que sí sabe para copiar, ¿no? Pero es que es una forma de ir construyendo con el estudiante un enfoque diferente de su propia formación, porque están acostumbrados a eso, pero si nosotros los vamos llevando a que analicen y a que se den cuenta que son ellos los que se van a enfrentar a las situaciones y que son ellos los responsables de su propio proceso, bueno, pues poco a poco, ¿no? Van reflexionando. Y bueno, pues el reconocimiento docente, pues tiene que ver con este autoconcepto docente que les mencionaba. En el caso tradicional, bueno, pues era el docente el que solo conocía, el que solo tenía la información, el que poseía el conocimiento y bueno, los estudiantes esperaban ser compartidos de la información. En el caso de la evaluación auténtica, pues no, porque estamos más bien construyendo, ¿no? Estamos en esta zona de desarrollo próximo que menciona Vygotsky, donde, bueno, a ver qué es lo que conocen, hacia dónde los tengo que llevar y voy acompañándolos en el camino. Así que, bueno, pues esto es algo que tendríamos que estar analizando cuando realizamos evaluación, cuando llevamos a cabo todas nuestras prácticas. Y entonces, bueno, pues vamos a abrir el chat para poder también escucharlos, pero sobre todo hacer esta reflexión. Yo les pedí al inicio de estos análisis, ¿quién de ustedes recordaba una última evaluación y cómo la hizo? ¿Cómo fue? Ahora que ya vimos esta comparativa entre evaluación tradicional y evaluación auténtica, ¿cómo fue esa evaluación? ¿La volverían a hacer igual? ¿La harían diferente? ¿Qué observaron ahora que se analizaron ustedes? Cada quien lo hizo de manera personal, individual. No hay ningún director, o si hay directores aquí que están participando con nosotros, bueno, no se van a enterar en este momento. Así que pueden ustedes muy tranquilamente compartirnos cómo fue
este análisis? ¿De qué se dieron cuenta ahora que regresamos a ver, yo cómo lo hago? Yo como docente, ¿qué prácticas tengo? A ver si nos comparten y bueno, ¿de qué descubrieron ustedes mismos? Entonces veo que empiezan a llegar ya los mensajes. Y Gracias, bueno, maestra. si hay preguntas, adelante, por favor, Martita, te escucho. Muchas gracias. Mónica Marce, una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de combinarlas? Adriana Figueroa, la última que hice, bueno, marqué los errores de los alumnos y eso creo que lo mejoraría para que el alumno se haga conciencia de sus propios errores. Edvard Cabrera, fue el primer parcial. Creo que coincide casi en todos los puntos con la evaluación tradicionalista. Siempre queremos alejarnos de este enfoque, sin embargo, terminamos cayendo en lo mismo de siempre. Cintia Isabel, cada que repaso mentalmente las evaluaciones, pienso nuevas estrategias para enseñar los temas, para evaluar, para usar instrumentos diversos. Carla Denise, estructuramos un examen como si fuera presencial. Gerardo Delgadillo, en este parcial se evaluó un porcentaje con un video de temas que ellos mismos eligieron, y al verlos me doy cuenta que han madurado como personas y tratan los temas con un punto de vista muy humano y relacionado en su comunidad y su vida diaria. Rosa Nelly, fue una presentación de un proyecto e hice correcciones muy marcadas. Matilde Gabriela, de las últimas veces que evalué a los alumnos fueron de forma tradicional, buscando conocimientos sin tomar en cuenta el contexto y sus conocimientos previos. José Alfredo González, fue más apegada a la auténtica, excepto que el alumno no participó en la evaluación, fue una reflexión de lo visto y lo más importante para el alumno. Beatriz Mireya, descubrí que con contextualizados es más fácil. Lo comentamos posteriormente y lo retroalimentamos participando con lo que cada uno entendió. Era una lectura de un fragmento de 100 años de soledad. Y tenemos más respuestas, maestra Lidia. ¿Tú me indicas si continúo o seguimos adelante? Bueno, me gustaría contestar que la maestra nos decía, ¿se pueden mezclar? Se pueden adaptar de acuerdo a la necesidad, maestra. Efectivamente, de pronto, como les decía yo, necesitamos una evaluación estandarizada, pero la evaluación auténtica lo considera, porque podemos pensar, necesitamos una evaluación estandarizada porque tengo que certificar que todos tienen estas habilidades y esa se vuelve mi evidencia. Pero siempre y cuando llevamos el proceso. Si solo utilizamos una parte en todo el tiempo, o sea, usamos una estrategia todo el tiempo, la misma, pues entonces no estamos combinando, estamos utilizando irregularmente, es el enfoque tradicional. Entonces, la respuesta sería sí, si está justificado en la necesidad del grupo. Si yo tengo que hacer evidente lo que está sucediendo, lo podemos utilizar de esa manera. Sí, adelante, Martita. Maestra Lidia, tengo una solicitud y una pregunta más. Una solicitud es que si se podrían proyectar las diapositivas número 7, 8 y 9. Maestra, si deseas darle respuesta, por favor. Y una pregunta más, ¿cómo realizas una evaluación auténtica en un examen objetivo? Exactamente ahí, bueno, me estoy regresando. Me imagino que son estas las diapositivas que la maestra quiere ver. Sí. Las voy a volver a poner mientras hago esta explicación. La evaluación, de hecho, el examen objetivo no es una herramienta de la evaluación auténtica, es una herramienta de pruebas estandarizadas y es más cercana a la evaluación tradicional. Entonces, ¿puedo usar una prueba objetiva? Sí, si la utilizo consciente de que se va a reflejar un número
y lo necesito para hacer algo estandarizado y dar una respuesta final. Es decir, al final del proceso yo ya tengo que poner una calificación porque me lo exige, porque así está diseñado el sistema educativo, y entonces yo necesito un número. Y entonces puedo usar una prueba objetiva para obtener ese número, sí, pero la evaluación auténtica nos dice acompañarlos en todo el proceso. Entonces, es un poco sobre eso. Avanzo con las diapositivas por si alguien más las quería tener. Y bueno, otro elemento que quiero mencionar también es que decía una maestra, yo me di cuenta que yo solo señalé el error. ¿Qué creen que pasaría si nosotros nos regresamos con los estudiantes, les regresamos marcados los errores, porque bueno, eso lo hacemos, ¿no? Si hicieron un ejercicio, les marcamos y les decimos, ahora que ya nos dimos cuenta que no estamos logrando todos el mismo resultado, vamos a ver qué pasó y vamos a buscar que todos logremos el mismo resultado. Y les damos esa tarea. ¿Cómo? Ustedes organícense. Y entonces, por supuesto que a lo mejor las primeras veces van a decir, a ver, pero entonces, ¿cuál es tu resultado? Ah, pues es este, pero a ver cómo llegaste aquí. Ah, no, pero yo lo hice de esta manera, pero yo no, pero yo lo estructuré de así, es que yo me apoyé en este material. No, es que yo no usé ningún material. Fíjense cuántas estrategias didácticas nos puede dar el pedirles que lleguen al mismo resultado, sin decirles si está bien o no, simplemente que busquen tener el mismo resultado. De tal manera que, bueno, pues es un reto diferente y nos está permitiendo observar qué estrategias usan, pero además nos está permitiendo llegar a lo que nosotros queremos, que es todos tengan este nivel de conocimiento, este nivel de habilidad, de procedimiento sobre nuestras propias contenidos que estamos trabajando. Entonces, pues son estrategias propias de este enfoque y bueno, pues los vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, maestra Martita, y si no, pues avanzamos. Preguntas ya no, maestra, solo son comentarios. Son los comentarios. Pues, si quieres, me ayudas leyendo uno o dos más y avanzamos. Claro que sí, maestra. Yuri Amapola. Me gusta el enfoque de la evaluación auténtica como parte de la evaluación continua y es sumativa a una evaluación tradicional cuando al final de un curso tradicional el sistema pide hacer un examen. Y el profesor Gonzalo nos comparte que un alumno no entregó a tiempo, la coordinadora me cuestionó porque salió bajo su aprovechamiento. Según me mostraron su entrega a las 10 de AM, vencía. Entregué mis calificaciones del grupo como a las 3 y el alumno no entregó como a las 6. Resulta que estaban cuestionando por qué un 7 si el estudiante entregó todo. Cuando el día anterior se retroalimentó, se dio oportunidad a las 10 AM del siguiente y como se tenía que entregar el reporte, a pesar de que el estudiante tenía 6. Esta es parte de lo que nos comparte. Comentarios. Muy bien, muchas gracias, Martita. Bueno, pues este comentario último del maestro Gonzalo nos da pie también a centrarnos en algo que es muy importante respecto a la evaluación. Tenemos que tener muy claro lo que estamos evaluando. De pronto, estas situaciones de, pero es que no le entregó a tiempo, pero es que sí, porque yo me apuré y entonces, tiene que calificármelo y no me baje calificación porque pues sí lo entregué aunque no fue a tiempo, etcétera. Entonces, tenemos que poner parámetros muy claros. Esto se soluciona facilísimo, maestro. Hay que marcar qué estamos evaluando y de qué aspecto, fíjense. A ver, con respecto al contenido de tu trabajo, tienes o lograste reflejar en ese trabajo esto, ¿no? Y describimos de manera muy objetiva, describimos
mencionaste una introducción, hiciste un desarrollo, llegas a las conclusiones, lo que ustedes hayan marcado dentro de su estrategia de la entrega de este producto. Dentro de la entrega evaluamos varias situaciones. El contenido, pero también voy a evaluar la ortografía, por ejemplo. Y como es para mí muy importante que cuiden la ortografía, entonces si encuentro X, eso lo marcan ustedes, si encuentro X cantidad de faltas de ortografía, pues va a tener un puntaje menor porque no se logra evidenciar que ustedes están cuidando este punto que es muy valioso porque estamos formando integralmente. Y si no, bueno, auxíliense con los maestros de las otras áreas y entonces díganle, este trabajo también lo va a evaluar la maestra de lengua y literatura porque va a evaluar redacción y ortografía. Entonces, fíjense cómo ahí ya se van de alguna manera complementando, pero además al estudiante le queda muy claro para qué me sirve entender y conocer la ortografía. Bueno, pues porque para cualquier producción escrita de tu parte, tiene que reflejar tu formación y tu formación lleva un recorrido extenso de la ortografía. Pero además estamos formando personas y parte de la formación de un ser humano es entender y respetar los tiempos, porque en el mundo real nos exigen este respeto. Y entonces, bueno, pues ahorita ustedes saben que ahorita está muy mal visto que si por alguna situación necesitamos salir a la calle, se están sancionando no traer el cubrebocas. Y entonces, en la vida real ya nos están sancionando esto. Y es una situación pues de acuerdo, de cuidado personal, de respeto a los otros. Es algo real y conciso. Bueno, el horario y la entrega y el respeto al maestro, porque podemos decir, bueno, se lo vamos a entregar hoy y entonces uno asume, bueno, hoy el límite es a las 12 de la noche. Entonces marcamos el límite y yo voy a empezar a revisar mañana a las 7 de la mañana. Pero quien entregó después ya no está respetando. Y como parte de mi formación, de la formación que estoy construyendo con ustedes, es también este respeto por el otro, porque también se están evaluando estas competencias personales. Entonces, pues en ese aspecto, tu trabajo demerita. Y entonces ya nos quitamos de estos problemas de, es que lo entregué tarde y entonces saqué 7. No, es que este porcentaje de evidencia de que has logrado cierto grado de responsabilidad no se está cumpliendo. En contenido, identifico que tu trabajo perfectamente, pero no solo estoy evaluando el contenido. ¿Por qué? Pues porque la mirada de mi asignatura es integral. Si no lo pueden hacer como en esa línea, porque de pronto algunas instituciones no lo permiten, auxíliense de los otros maestros. El maestro de ética. A ver, ¿qué pasa cuando éticamente no estamos cumpliendo ciertas normas? Y entonces ahí es en donde podemos, de manera muy racional para el estudiante, porque acuérdense que todo nos cuestionan, poderle dar estas respuestas y que él pueda entender por qué. O sea, ¿qué tiene de malo que escriba con tantas faltas de ortografía si el trabajo es de matemáticas? No importa. Y no lo ven como un todo. ¿Por qué? Pues porque además han vivido segmentadas estas asignaturas pues a lo largo de toda su formación. Pero al final estamos formando seres humanos, personas con las que vamos a seguir conviviendo y que de pronto se van a volver nuestros médicos y nuestros mecánicos y nuestros contadores. Entonces, bueno, pues justo ahí, ¿no? Tenemos que incidir de esa manera. Solo hay que marcar muy bien esta parte. Y bueno, pues esto me da pie a poder avanzar con los tipos de evaluación, porque fíjense, esto puede ser una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa, ya explicamos un poco. La diagnóstica, pues, ¿qué tanto conocen sobre el tema?
la formativa, que de pronto ahí confundimos mucho el enfoque formativo de la evaluación con la evaluación formativa. Son conceptos diferentes. Pero la evaluación formativa lo que nos permite es hacer evidente, tener información de qué tanto están comprendiendo este nuevo tema que estoy trabajando. La diagnóstica, qué conocen del tema. La formativa, qué tanto han aprendido de este tema. Y la sumativa, pues justo como lo dice, hacer un recuento de todo para al final dar una valoración alfanumérica. ¿Quiénes intervienen en la evaluación? Bueno, pues ya decíamos, la autoevaluación. Cuando cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de esta sesión de clase quedó muy clara, yo la sentí, yo fluí, los estudiantes participaron, en fin, ahí hago mi autoevaluación, pero con evidencias, no mi autoevaluación pues yo creo que siempre soy muy, muy bueno en lo que hago y entonces yo me pondría siempre un 10. No, el análisis aquí, la autoevaluación en este enfoque es decir, a ver, ¿qué evidencias tengo de que funcionó? ¿Qué evidencias de que algo se quedó en el proceso? Ahí, pero con evidencias, no buscando un número, sino un análisis del proceso. Coevaluación entre pares. Heteroevaluación, la heteronomía del experto. La heteronomía del maestro de química que nos dice, no, el neón no es un gas raro o sí es un gas raro desde la experiencia y el conocimiento científico que el maestro ya tiene analizado, estructurado y bueno, es el experto en ese tema. Y él nos puede orientar si lo que estamos respondiendo o lo que estamos procesando es lo adecuado o no y orienta al estudiante. Por eso es importante la heteronomía del experto. Así entonces tenemos diagnóstica formativa sumativa, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Pero además tenemos estos otros 4 que bueno, se complementan. Las funciones, ¿para qué hago una evaluación diagnóstica? ¿Para qué una formativa? ¿Para qué una sumativa? Los momentos en el inicio del curso, del tema, de la semana, eso lo deciden ustedes al hacer su planeación. Por eso ven que al principio hablábamos también de la planeación. Inicial, continua o procesual, la formativa, la que nos va diciendo sobre el tema a trabajar. La final, que ya va más hacia lo sumativo. Aquí tenemos la organización de autoevaluación, coevaluación. Y esta otra que también se puede y que de pronto son esas combinaciones que ustedes preguntaban. ¿Puedo combinar una prueba objetiva, o sea, algo cuantitativo, con algo cualitativo? Y tenemos las pruebas, o el enfoque nos lo permite, que es este cuantitativo. ¿Sí? Tanto lo de calidad como lo de cantidad. De esa manera, bueno, pues lo tenemos de manera muy explícita y lo podemos utilizar sin problema. ¿Qué instrumentos son los más adecuados para este enfoque en donde no necesariamente estoy buscando un número? No todavía, por lo menos. Las guías de observación, todo lo que tiene que ver con darnos cuenta de cómo se está procesando con nuestros alumnos. Las de desempeño, ahí ya son preguntas sobre el procedimiento, el cuaderno, a ver cómo está trabajando. Ya en el nivel de bachillerato, bueno, no necesariamente el cuaderno, pero sí las producciones que pedimos, organizadores gráficos, por ejemplo. Los de análisis del desempeño, o sea, ya hicieron la producción, ahora vamos a analizar esa producción y entonces tengo un portafolio donde voy teniendo todo el progreso de mis estudiantes y entonces el ensayo que me entregaron al inicio, el que hicieron a la mitad del ciclo escolar y el que hicieron al final. Ahí tengo mi portafolio que evidencia el progreso. La rúbrica, porque les pedí un ensayo y entonces mediante la rúbrica
hago el análisis de cómo se desempeñaron haciendo el ensayo. Entonces voy categorizando, a ver, entregaron un ensayo con una introducción que describe lo que trabajaron y entonces describimos ese indicador y le damos categorización, el que no lo hizo y el que lo logró de manera muy eficiente. Entregó un desarrollo en su ensayo con las ideas principales desarrolladas y hacemos una categorización, el que no las desarrolló y el que lo hizo de manera muy explícita. Y así nos vamos, una lista de cotejo. A ver, en producción que les pedimos que fue un mapa conceptual. Les pedimos que desarrollaran un mapa conceptual y ahora quiero hacer un análisis de cómo se desempeñaron haciendo ese mapa conceptual. Ah, pues con una lista de cotejos. Tienen las ideas centrales en cada uno de los cuadros que arman el mapa conceptual. Tiene el concepto en cada uno de los espacios, tiene conectores, tiene una idea fluida, leyéndose de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, con una lista de cotejo, puedo analizar cómo se desempeñaron haciendo ese producto, esa producción que hicieron. Y bueno, hay técnicas también ya de interrogatorio, ya directamente, como las pruebas objetivas, las pruebas escritas, o pues ya de manera muy puntual, haciendo debates, haciendo ensayos, que pues por supuesto queremos analizar cómo lo hicieron, pues tenemos estas otras herramientas. Y bueno, pues para ir cerrando también, los tipos de evaluación informal, cuando esto es pues desde cómo estamos viendo la clase, cómo observamos a nuestros estudiantes, las semiformales, que es, bueno, ya algunas producciones que me van a permitir hacer esto de, a ver, no logramos todos el mismo resultado, vamos a hacer el análisis, vamos a orientarlos para reconstruir el proceso, y ya finalmente las muy formales, que ya me van a dar una evidencia, digamos, más de un proceso ya hacia a la evaluación sumativa. Entonces, pues tenemos ya otro tipo mucho más formales de las técnicas. Y entonces, bueno, ahora esto, ¿cómo lo hacemos? Porque siempre estamos con este reto de aterrizarlo, porque pues finalmente no todos somos especialistas en pedagogía. Yo tengo, bueno, estoy muy enamorada de esto de la pedagogía, y entonces pues todo el mundo me dice, pues es que a ti te gusta y le entiendes, pero yo soy físico, o yo soy matemático, yo soy historiador, y bueno, pues sí, trabajo en estas áreas de la docencia, pero pues siempre es un reto. Entonces, bueno, algo que por parte de Macmillan Profesional siempre hemos buscado es que tengan estas facilitarles y estas actividades de facilitación para que puedan ustedes llevar a cabo una buena evaluación. Entonces, comentarles que en estos materiales para el sistema de UNAM, pues de entrada, la primera parte de cómo está estructurado este libro es que inicia con una situación donde se da un contexto, pero además se aplica directamente una evaluación diagnóstica. Le voy a pedir a Martita si en el chat les puede poner a todos los panelistas y a todos los participantes el enlace para que puedan ellos conocer este material. Si por ahí alguien no lo conoce todavía, pues que tenga la oportunidad de conocerlo, que son los materiales de pensamiento en acción. Porque además, bueno, pues justo nos da esta estructura de evaluación. Luego ya tenemos una sección que se llama En Acción. Esta sección, con este nombre, pues justamente se centra en la evaluación formativa, porque aquí pone a prueba, pone actividades donde van a evidenciar
si han comprendido, si han estructurado, si se han apropiado de estos nuevos contenidos. Y lo vamos a ir trabajando tanto en actividades ya estructuradas sobre el contenido que está trabajando. Pero también tiene ejercicios. Acuérdense que un ejercicio nos permite repetir o poner en práctica la habilidad, mientras que una actividad nos permite y nos pone en juego un reto mayor. Entonces tenemos actividades y tenemos ejercicios. Luego tenemos esta otra sección que se llama En Acción. En esta sección, pues también ya vamos poniendo en práctica mediante un proyecto que ellos van trabajando todo el contenido que se ha trabajado. Pero además involucra la tecnología, entonces les va orientando de cómo usar la tecnología, pero haciendo evidente el contenido que hemos trabajado a lo largo de la unidad. Entonces, bueno, tenemos algunas otras lecciones que son ya hacia el final. Si hacemos este análisis con los cuadros que hemos trabajado, pues nos vamos a dar cuenta que estamos ya en una sección que nos ayuda a una evaluación sumativa, que es una situación final donde igual ahí ya tiene una estructura de una evaluación objetiva y por supuesto, y entonces, bueno, pues esto nos va a permitir que podamos llegar ya hacia ese proceso. Después tenemos una sección ya denominada como tal evaluación, que ya por supuesto, en esta anterior, en esta de situación final, pues es todavía para que practiquen, pero ya como algo más formal. ¿Se acuerdan este cuadro que les decía de la evaluación ya formal? Y la evaluación como tal, la evaluación muy propia, pero además parte de los recursos de los maestros, que ahorita les comparto igual, hay que compartir estamos trabajando ahorita pensamiento en acción. Entonces, bueno, ahorita creo que ya les compartieron de una de las series, vamos a compartir de pensamiento en acción. Y otro recurso que tenemos es un generador de exámenes. Este generador de exámenes, por supuesto que también nos va a permitir, muchas gracias, ya tenemos el de pensamiento en acción, que es el que lleva el subsistema de UNAM. El otro que compartimos lleva el subsistema de DGB, por si alguien también quisiera conocer ese material. Pero regresando a la evaluación, tenemos muy práctico un generador de examen que pues ya determina, nosotros vamos determinando cómo elaborar un reactivo desde este generador de examen y de esa forma pues vamos apoyando al docente para no meterse en líos de diseño de reactivos. Pero si ustedes quieren generar sus propios reactivos, también lo permite este generador. Centro de Maestros. Seleccionar y elaborar reactivos. Para generar una evaluación, vaya al botón Generador de exámenes de uno de sus libros. Al ingresar, se mostrará la sección Mis evaluaciones. En esta sección, se guardarán las evaluaciones que diseñe para sus alumnos. Cada evaluación puede ser editada, clonada o eliminada en el momento que usted lo decida. Para elaborar una evaluación, dé clic en Crear evaluación. Aparecerá una ventana en la que deberá escribir nombre de la evaluación, grupo y periodo de evaluación. También podrá agregar otros datos que considere importantes. Al dar clic en Continuar, aparecerá la sección Resultados, que muestra el número de reactivos disponibles. Podrá consultarlos cambiando de páginas o realizando búsquedas por palabras, frases o mediante los filtros, unidad o bloque, tema, aprendizaje y en algunos casos, asignatura. Para seleccionar los reactivos que integrarán su evaluación, dé clic en la casilla azul
que aparece a la derecha de cada reactivo, o si lo desea, puede seleccionar todos los reactivos filtrados con un solo clic en el botón Seleccionar todos. Al concluir con su selección, dé clic en Agregar. Para agregar al generador de exámenes sus propios reactivos, siga estos sencillos pasos. Vaya a la sección Mis reactivos. Dé clic en Crear reactivo. Aparecerá una pantalla en la que deberá escribir datos asociados al reactivo, unidad o bloque, tema, aprendizaje esperado y en algunos casos, asignatura. Finalmente, deberá escribir la pregunta que desea agregar. Para editar la información tiene a su disposición herramientas similares a las de un procesador de texto. Con ellas podrá agregar diferentes estilos al reactivo y formas de presentar la información, insertar imágenes y modificar sus dimensiones si así lo desea. Agregar archivos en formato PDF con diagramas o textos de consulta. Para agregar las opciones de respuesta, dé clic en Continuar. En la siguiente ventana, dé clic en el botón Agregar e ingrese la primera opción de respuesta. Puede agregar todas las opciones que considere necesarias. Finalmente, seleccione la o las respuestas correctas dando clic en la palomita azul que aparece a la derecha. Si desea eliminar una respuesta, dé clic en el botón rojo. Para guardar el nuevo reactivo, debe dar clic en el botón Crear. Una vez que su reactivo sea creado, aparecerá en la sección Mis reactivos y podrá seleccionarlo y agregarlo a sus evaluaciones. Todos los reactivos concentrados en esta sección pueden ser editados e incluso eliminados. En la sección Reactivos agregados, encontrará los reactivos que usted ha agregado, ya sea del banco de reactivos existente o de su propia biblioteca. Podrá reordenarlos dando clic sobre ellos, arrastrándolos y soltándolos donde mejor le convenga. También podrá agregar una instrucción dando clic en Agregar instrucciones. Aparecerá una ventana emergente en la que podrá escribir sus indicaciones. Al dar clic en Crear, lo que escribió aparecerá antes de sus reactivos. Con ayuda del mouse puede arrastrar ese bloque de información para cambiarlo de lugar o puede eliminarlo dando clic en el botón rojo que se encuentra a la derecha. En la sección Vista previa, se genera una vista preliminar de la evaluación. En esta sección podrá definir el tamaño de fuente de los reactivos, si la evaluación se imprimirá con respuestas o sin respuestas, la alineación y formato del encabezado. Una vez establecido el diseño de impresión, dé clic en Imprimir PDF y espere unos segundos para ver el documento final. Esperamos que esta herramienta le sea de utilidad en la elaboración de sus evaluaciones y facilite su labor docente. Bueno, pues ahí les queríamos compartir que esta herramienta que tenemos para los usuarios del material de pensamiento en acción, por supuesto, pues está para que lo puedan usar. Ahí se genera cualquier tipo de prueba objetiva que podemos usar a lo mejor a la mitad del ciclo o al final como una prueba, un ejercicio de evaluación para sacar una evaluación sumativa, pero también podemos generarlo como ejercicios, aun cuando nos da opción de respuesta múltiple, que son opciones múltiples de respuesta, podemos después cuestionar a los estudiantes por qué no todos respondieron la misma opción. Y entonces hacer este cuestionamiento que son las que pues nos pueden ayudar para llevar este enfoque de la evaluación auténtica. Entonces, bueno, pues estamos ya cerrando la sesión.
les estoy abriendo nuevamente el chat para que nos puedan ayudar, pues haciendo sus últimos comentarios, antes de cerrar ya la sesión, pero que nos pudieran comentar, pues bueno, por un lado, esta serie que es Pensamiento en Acción, que bueno, pues como se pudieron dar cuenta, tiene muchísimo evidencia de que la evaluación no es solo al final del proceso, que es todo a lo largo del proceso y nos va acompañando perfectamente. Pero bueno, si cambió su concepto de evaluación después de esta sesión, ¿qué les pareció la sesión? ¿Cómo podemos mejorar? Eso es muy importante para nosotros. Y bueno, pues invitarlos a que conozcan estos materiales, que puedan ustedes pues valorar la forma de trabajo con estos materiales, que seguramente les van a ser de mucha utilidad. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles muchísimo. Ahorita le doy la palabra a Martita para que nos regalen sus conclusiones. Los invitamos a hacerse compromisos con ustedes mismos de, bueno, pues qué pasó con este análisis que hice en este curso sobre la evaluación y pues mi compromiso conmigo mismo, si lo quieren compartir también en el chat. Y bueno, por ahí tienen, les comparto esta bibliografía que fue parte del fundamento de esta sesión, para que si lo quieren trabajar ya de manera más profunda lo puedan hacer. Recordarles que la grabación de esta sesión y de otros cursos que hemos tenido como parte del plan de acompañamiento a nuestros usuarios, bueno, pues están en estos enlaces que tienen en pantalla. Desde el sitio web de Macmillan Profesional también, desde ahí pueden acceder a estos sitios. Y bueno, pues creo que ahora sí le doy la palabra a Martita. Y bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias por estar en esta sesión. Y bueno, pues adelante, Martita, muchas gracias. Gracias, maestra Lidia. Primero leo algunos comentarios y después... Maite Pérez, permite reforzar los conocimientos adquiridos. Gerardo Delgadillo, sí es muy práctica esta modalidad de evaluación y claro que cambia la percepción de cómo y por qué evaluar a los alumnos. Maite Pérez, sí maestra, ver la evaluación como una oportunidad de disfrutar sus aprendizajes. Gonzalo, gracias por compartir, sí cambió mucho. Por tanto, cada actividad debe formar parte de la evaluación formativa. María de Jesús, mi concepto de evaluación mejoró. Brenda Vargas, gracias, muy bien explicado. Edward Cabrera, he asistido a varios cursos de capacitación sobre los diversos procesos del PEA. Sin embargo, me gustó mucho. Los conceptos fueron muy claros y ya tengo una idea diferente sobre cómo evaluar mejor. Gracias. Maite Pérez, gracias por su curso, muy completo y bien explicado. Ojalá y nos puedan poner nombre en la constancia. Sí, maestra. José Alfredo, ayudó mucho ver opciones de evaluación auténtica, pero en el caso de materias de carácter, de materias exactas, ¿cómo se podría hacer un ejemplo sencillo? Maestro Gonzalo, y sobre todo dar mucha importancia a instrumentos que nos auxilien para el análisis cualitativo. María de Jesús, me gustó la información y el desarrollo de la conferencia. Y tenemos aún más muchos comentarios. Y sí, se les va a dar importancia. Muchos comentarios relacionados con los aprendizajes que obtuvieron el día de hoy y que sí cambia definitivamente la manera en que ven la evaluación. Muchas gracias, Martita. Bueno, para el maestro de matemáticas que preguntaba, pues las matemáticas desde los procedimientos, maestro. El gran reto en matemáticas, y bueno, esto me lo han comentado maestros de matemáticas, es que ustedes sí necesitan que sea con mucha exactitud, pero el proceso generalmente es el que al estudiante le cuesta trabajo. Entonces, sí van a llegar al mismo resultado porque es pues algo muy preciso,
pero definitivamente buscar que el estudiante esté consciente del proceso que está llevando y que la orientación la requiere de parte de usted, me parece que pues, puede ser algo muy concreto. El teorema de Pitágoras, entonces, ¿a qué resultados llegó? ¿Cómo lo estás comprendiendo tú? ¿Cómo lo estás comprendiendo tú? A ver, tú explícalo al compañero. Este tipo de estrategias le pueden resultar muy bien y le pueden sorprender mucho cómo entre ellos, incluso de este lenguaje coloquial, cómo se van acercando al lenguaje formal matemático con estos intercambios entre ellos. Llévelos un poco a hacer estas estrategias en grupo y posteriormente, claro, llega usted a la formalidad del concepto, pero entre ellos ya fueron teniendo estas construcciones. Muy bien, Martita, pues vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho sus comentarios. Por supuesto, todos son leídos y muy bien recibidos. Pero bueno, pues ya estamos cerrando por el tiempo, siempre nos está ganando. Adelante, Martita. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Lidia. A nombre de Ediciones Castillo, agradecemos su participación a este webinar. Les compartimos nuestras redes sociales para que reciban información importante sobre las actividades que Ediciones Castillo ha preparado para ustedes. Gracias y buenas tardes.